Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Hoy vamos a hablar de lectura, de literatura, de formación literaria. Usted sabe que si lee, pues aprende, conoce y puede incursionar en alguna discusión. ¿Por qué? Porque aprender a leer es básico para el conocimiento de nuestra lengua. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los talleres, de los concursos, de todas estas jornadas literarias que tiene el Instituto Sonorense de Cultura. Para hablar de ello se encuentra con nosotros Josué Barrera Sarabia. Él es jefe del Departamento de Literatura y Bibliotecas del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenido, Josué. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Hace rato no nos visitabas. ¿Qué novedades nos traes ahora? Sí, pues mira, seguimos con muchas actividades. Los concursos no paran. Todos los años tenemos muchos concursos, más de 10, anualmente en el instituto. Y los concursos, pues viene la premiación, viene el resultado, los libros, las compilaciones. Y también en este año la novedad que traemos son las jornadas de literatura. Las jornadas de lectura que se llaman Todos Leemos, que es donde vamos a ir a 21 municipios de todo el estado, desde San Luis Río Colorado hasta Álamos, desde el norte hasta el sur, atravesando Caborca, Hermosillo, Guaymas, Empalme. Son 21 municipios donde vamos a ofrecer talleres de lectura, presentaciones de libros, dependiendo del municipio y de la escuela. Nos vamos a enfocar en escuelas, desde primarias hasta universidad. Qué importante es la labor que realizan ustedes, ¿verdad?, a través de estas visitas de lectura y de estos talleres, porque pues es una actividad que deja algo, deja aprender a leer y deja conocer, como decíamos al principio. Sí, hace 2 años hicimos una encuesta en el instituto sobre lectura y vimos que algunos municipios, porque no tienen librerías, porque las bibliotecas no están rehabilitadas o no están abiertas ciertos horarios, la gente lee menos. Entonces decidimos hacer estas jornadas para abarcar estos municipios donde salieron más bajos en lectura y llevarles, ¿no?, ofrecerles esta opción que es leer un libro. Y leer un libro, fíjate, mucha gente lo ve como muy complicado, ¿no?, como muy alejado, ¿no? Como, ¿por qué? No, pues, a veces lo asocian con algo de castigo, ¿no? Te castigo, vete a la biblioteca. O en la biblioteca no hay nadie, está aburrida. Pero el libro puede estar en cualquier parte, no tan solo en una biblioteca, sino en el Río Sonora, por ejemplo, hay una papelería que vende libros y quiere hacer una librería. Me ha tocado conocer papelerías, otros negocios de otros géneros que venden libros también. No hacen una librería en sí, pero están metiendo los libros, ¿no? Y en las escuelas, pues ni que se diga, el libro es la herramienta de primera mano. Y hay empresas también muy interesadas en la lectura. Así que los libros pueden estar en cualquier parte y ahora con la tecnología, pues pueden estar en tu celular, pueden estar en la computadora. Seguimos con la biblioteca digital, que en estos días lanzamos, por cierto, un anuncio, lanzamos 7 libros totalmente digitales. Es decir, el instituto publica al año 15, 20 libros impresos, pero este año sacamos por primera vez una colección en PDF. O sea que ya van a estar al alcance de la mano de cualquier persona. Sí, así es para descarga gratuita. Tenemos poesía, tenemos crónica, novela, crónica histórica, ensayo literario. Son géneros diferentes, es para descarga gratuita y es 100% electrónico. Y lo interesante de esto es que vamos a los talleres, vamos a la biblioteca, sacamos un libro, lo leemos y no queda allí, sobre todo en el caso de los niños, bueno, de los adultos también. No queda en eso nada más, en leer el libro, queda en que te inspira y a lo mejor dices, bueno, yo puedo hacer algo así, yo puedo escribir la historia de mi pueblo, la historia de mi familia, lo que me pasó en el día, o sea, te estimula también pues la imaginación. Sí, estimula la imaginación, estimula el lenguaje, refuerza el lenguaje, el vocabulario, pero también algo que siempre me gusta notar porque casi no se comenta,
es que la lectura puede ser lectura en voz alta, lectura colectiva, pero por lo general la lectura es con uno mismo. Cuando uno lee, es pasar tiempo con uno mismo. Entonces, cuando yo compro un libro, quizás no lo voy a leer ese día, pero estoy comparando un tiempo para mí mismo de 2-3 horas en un mes, quizá, ¿no? Y es como invertir tiempo para uno mismo. ¿Y qué pasa cuando uno está consigo mismo? Ya parece trabalenguas, pero se conoce, Claro. Se analiza lo que estás haciendo. Es una introspección, pues. Claro, y que te realizas. preguntas cosas. Inconscientemente te está moviendo cosas también la lectura. Y la lectura es algo personal, yo creo. Lo digo porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué utilidad tiene la lectura? No vas a poner en el currículum, leí 10 libros, soy lector de 200 libros. No lo vas a poner, pero se refleja la lectura, ¿no? Claro. Se reflejan esos 200 libros. Claro. En la escritura, en la redacción, en la comprensión, en el lenguaje, en la imaginación, creatividad. Es que ese momento del que hablas con la lectura es tuyo, pero tú eres el actor de la novela, de la poesía, eres el actor y eres el autor en ese momento, porque te ves, te reconoces en la historia que estás leyendo. Claro. Hasta el detective, cuando lees una novela de estas de detectives, de Agatha Christie, por ejemplo, que son interesantísimas porque te metes de lleno en la trama. Sí, y aparte ayuda a la formación integral de la persona. Es decir, no podemos ver el conocimiento como matemáticas está por aquí, el lenguaje está por acá, la creatividad está de otro lado. Es algo integral. Entonces la lectura es importante para la formación de todos, niñas y niños, porque un buen lector puede ser bueno en matemáticas. ¿Por qué? Porque te hace más activo. Claro. Y aparte, la lectura es como si estuvieras escuchando, por ejemplo, Agatha Christie, si la estuvieras escuchando y ella lo escribió hace 50 años, hace 70 años esa novela. Si lees a Julio Verne, es como si lo estuvieras escuchando o conociendo sus ideas de alguien que vivió hace 200 años. Bueno, y te puedes ir atrás, ¿no? Es dialogar con personas lúcidas, con personas que dejaron su huella en la historia de la humanidad. Y la lectura es eso, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Julio Verne, te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo escribió esto hace tantos años que ahorita apenas estamos incursionando en ello? Los carros voladores, por ejemplo, todas estas cuestiones de comunicación inmediata, pues que él ya las traía en sus novelas. Sí, la literatura es lo que consigue, ¿no? Es, aparte de describir la realidad, de dejar testimonio del ser humano, también puede viajar en el tiempo, puede viajar en el futuro, puede viajar al pasado. Y es una máquina del tiempo también la lectura. Sí. Oye, Josué, ¿y tienen ustedes ahorita ya una convocatoria? Ya la cerraron, creo que ya se cerró esta convocatoria precisamente de creación literaria. ¿Cómo les fue? Muy bien, este año, bueno, así como todos los años, las convocatorias tradicionales abarcan desde primaria, secundaria, prepa y ya para profesionales, digamos, que es el concurso del libro sonorense. En las convocatorias infantiles y juveniles tuvimos la participación de más de 2,000 trabajos. Oye, pues son bastantes. De todos los... Del Estado. Del Estado. Fueron 4 convocatorias y la del concurso libro sonorense son 6 géneros: poesía, novela, cuento, ensayo, dramaturgia y crónica. Y tuvimos 120 trabajos entre los 6 géneros, que también es un número pues, muy significativo. Ese es un número considerable, tomando en cuenta que ya es una obra concluida, pues. Sí, así es. Y en la infantil, en la de literatura infantil, ¿qué géneros abrieron? Por lo general es cuento y poesía. Cuento y poesía. En la convocatoria de prepa es crónica, y en la convocatoria de secundaria también se suma ensayo. Y en primaria es cuento y poesía. ¿Están escribiendo poesía los jóvenes? Sí, lo que yo he encontrado son cuentos más interesantes,
si comparamos lo que se escribe en poesía y cuento, las historias que narran en forma de cuento son interesantes porque te hablan de violencia, te hablan de narcotráfico, niños de tercer año de primaria, de cuarto año, y eso es un foco... Lo que están viviendo, pues. Es de alerta, ¿no? Es lo que están viviendo, pero ellos ya están sabiendo que a través de la literatura pueden reflejar lo que están viendo, ¿no? Y ese es un proceso que me parece pues, muy interesante. Y poesía pues es un poco más general, ¿no? La poesía de la maestra, la poesía de la mamá, la poesía al lugar donde viven. Pero la narrativa creo que sí están un poco más, no experimentando, pero sí creo que le invierten un poco más de tiempo. Y te pregunto con sorpresa esto porque luego se dice que la poesía es un género en desuso, pero pues con lo que nos dices nos damos cuenta que no. A lo mejor lo acartonado de la poesía pues ya no es, ya es más libre, sí. pero se sigue practicando el género. Pues hacemos una pausa y ahorita platicamos acerca de qué otras cosas ofrece el Instituto Sonorense de Cultura. Entonces, Josué, tienen, aparte de estos talleres que ahorita están caminando en los pueblos de la Ruta del Río, nos decías que están en Huépac en este momento, tienen algunas otras cosas y algunos otros municipios por visitar. Sí, recientemente estuvimos en Átil, Tubutama y Oquitoa, que son municipios pues con mucha violencia. Fuimos a preparatorias y secundarias a llevar talleres y presentar libros. Bueno, ahí fueron charlas de fomento a la lectura. Fue charlas para acercar a los niños y los jóvenes a la lectura. Esta semana estuvimos en Arizpe, Banamichi, hoy estamos en Huépac, llevando talleres de libros con material reciclado. Y también, y a propósito de esos talleres, se da una charla. Entonces, en Banamichi estuvimos en el CECITES, en la prepa, en Arizpe, en la secundaria, y ahora en Huépac, en una primaria. Entonces, de alguna forma estamos equilibrando y abarcando primaria, secundaria y prepa, y los niños se quedan con un cuaderno hecho por ellos mismos, que lo pueden personalizar, pueden dibujar la portada, pueden escribir la historia que quieran en su interior, y se quedan con eso, ¿no? Y es un acercamiento también a la literatura. Claro. Los viajes que siguen es a San Luis Río Colorado, Peñasco, Sonoita, Guaymas, Empalme, Esperanza y Cocorit, y la zona sur, que es Navojoa. Con los mismos talleres de lectura o pláticas acerca de literatura. Sí, son diferentes libros los que llevamos a presentar. La charla siempre gira en torno a la lectura, al fomento de la lectura. En San Luis va a ir un mediador de lectura muy bueno, Salvador Burruel. Él da una charla que se llama Leer no sirve para nada, ¿no? Es así como medio atractivo el título, pero ya explica que, bueno, sí sirve para muchas cosas, ¿no? Pero es como el gancho, ¿no? El título. Y se va a presentar un libro de Gerardo Hernández, un libro de cuentos que se llama Fotografías de hombres solos y mujeres inventadas. Gerardo es de San Luis. No, él es de Guatabampo y vive aquí en Hermosillo. Entonces van a ir los dos tanto a dar charlas y a presentar el libro. Y así en cada municipio es diferente. Y con el resultado de los talleres, de escritura, ¿qué sucede? Bueno, aquí en Hermosillo, en la Biblioteca Pública Central, a la semana tenemos alrededor de 10 talleres de novela, de cuento, de poesía. Hay 2 de poesía, hay uno de ensayo, hay uno de teatro, pero es efímero, dura un mes, después no, dura otro mes. Vamos a empezar uno de creación literaria, así en general. Ay, ¿cuándo? Cuéntanos. En octubre vamos a empezar uno los días miércoles de 5 a 7 de la tarde en la Biblioteca Pública Central. Lo va a impartir Iván Figueroa. Algunos talleres son gratuitos, otros son con costo. Y el objetivo es que al final el alumno pueda terminar o un libro, dependiendo del género,
o también se realiza una compilación. Hay un taller que se llama Lengua de Mariposas, que lo imparte Clara Luz Montoya. Va dirigido a mujeres. Tiene 3 años ya este taller. Estuvo con nosotros Sí. Hace cosa de unos meses, Clara Luz, y nos habló de ese taller tan interesante que ella imparte. Y ese taller ha producido este año, ya llevan creo que 10 plaquettes, una plaquette por alumna. Entonces después de 3 años ya han trabajado suficiente material y decidimos publicarles este plaquette, que son de 12 páginas, una muestra representativa de la obra, de lo que se ha escrito en el taller. Pero imagínate, son 10 mujeres poetas. En el año escriben, se publica poca poesía, ¿no? Y ahora ya llevamos 10 plaquettes de mujeres que no habían publicado, ¿no? Entonces son 10 voces diferentes, 10 voces nuevas que entran a la tradición literaria de Sonora, producidos por este taller. Y tenemos otro taller que se llama Un año, una novela, que durante todo el año se trabaja una novela. Son 10 alumnos. ¿En colectivo? No, es individual. Individual. Son 10 alumnos que cada lunes se reúnen y llevan avances. Y entre ellos se leen, se corrigen. Y hay un maestro, Hugo Medina. Y tienen tutores que son novelistas ya consagrados. Imanol Canellada, ha estado Eve Gil, Carlos Padilla. Y ellos al año los asesoran 2 veces. Les dan 2 lecturas y ya los orientan, corrigen. Y en diciembre tienen que terminar una novela. Y ya llevamos, es la 3ª generación esta. ¿Y este taller cuándo inicia o cuándo es? En noviembre se lanza una convocatoria. En noviembre. Noviembre y diciembre. En diciembre se eligen los seleccionados para empezar en enero. Y es de enero a julio, en agosto hay una pausa y a finales de agosto se retoma hasta diciembre. Se trabaja, pues son 11 meses los que se pues trabajan. qué interesante. Ya que tengas la convocatoria, tanto de esta como la de la otra que nos hablabas para participar en los talleres que da Clara Luz y en el otro que se da los jueves, pues nos mandas la información o vienes y nos dices, para invitar al público, porque hay mucha gente que escribe. En Sonora hay mucho talento, pero a veces da pena enseñar los trabajos o no saben a quién dirigirse o cómo dirigirse, o dicen, ay, no tiene ningún valor, pero el hecho de que ya te explayes, pues ya tiene un valor. Sí, si no, los talleres son muy útiles porque de alguna forma lees a los demás y de alguna forma te comparas, ¿no? En el buen sentido, comparas diciendo, bueno, estoy muy mal, me falta esto, o bueno, a los demás como que les falta este tema, manejarlo de otra forma. Te puedes comparar, y te retroalimentan los mismos compañeros, y también pierdes el temor de la publicación, porque cuando uno publica, pues la primera vez tienes miedo, ¿no? De qué van a decir, mis papás me van a leer. Y en un taller pierdes ese miedo, ¿no? Y te vas midiendo un poco y vas conociendo a tus primeros lectores también. Entonces los talleres son muy útiles. Yo creo que la mayoría de los escritores o todos los escritores han estado en un taller, por lo menos en un taller. Y aquí en Hermosillo hay mucha tradición desde la Escuela de Letras, con el maestro Sapien, con el maestro Francisco González, que iniciaron talleres en los 80s, creo, 70s. La Casa de la Cultura siguió en los 80s, 90s. Y creo que ahora al instituto le toca esa estafeta, ¿no? Y así por eso te digo, tenemos cerca de 10 talleres. Y es que muchos de los que estuvieron en esos talleres, que comenzó sobre todo en la Escuela de Literatura, comenzó como parte de la emoción de un maestro, como en el caso del maestro Sapien. Y nos interesó a muchos que teníamos el 6,5, que se llamaba el primer grupo, sí, porque en un salón se partió el salón en un pedacito, así una cosita así donde cabía una mesa. Entonces el aula era a las 6
entonces seguía a las 7 y nosotros nos metíamos en el 6:30, por eso era el grupo del 6:30. Sapien impulsó mucho, y muchos de esos escritores que se quedaron escribiendo, algunos escribimos y así como que, como ráfaga de lluvia, sí, mucho y luego poco, pero muchos de ellos se quedaron, pues un Miguel Manríquez, una muchachita que esté en Nogales, una maestra que esté en Nogales, y así muchas plumas muy reconocidas. Sí, se crea una escuela, ¿no? Una escuela, se crea una generación, y creo que ahorita con estas generaciones de novelistas, del taller de novela, se está creando como una comunidad entre ellos, también interesante. Con Lengua de Mariposas ni que se diga, son 3 años de convivir, de escribir. Hay otro taller que se llama Petit Comité, porque querían reunirse, pero la biblioteca la cerramos a las 7. Entonces, pero querían reunirse, no podían después de las 7. Entonces se reunieron en otro espacio, en otra parte, pero con maestros de nosotros, pues, ¿no? Digamos, con la misma línea. Y también en Navojoa abrimos lo que se llama una escuela de escritores, que son talleres como los que se realizan aquí en la biblioteca, pero impartidos en ese caso en Navojoa. En este caso es para adultos. Es jóvenes y adultos. Jóvenes y adultos. Sí, el año pasado, todo el año estuvimos llevando cerca de 10 talleres de diferentes géneros, de novela, de cuento, poesía. Y este año, de enero a julio, fue de novela. Y estuvo yendo Carlos Padilla, de Obregón a Navojoa. Y en ese semestre, de agosto a diciembre, está yendo Carlos Iván Córdoba a un taller de poesía. Entonces, cada 15 días va a Navojoa a dar este taller. Y ese modelo lo queremos replicar, ojalá que se pueda, en otros municipios el próximo año, ¿no? En Nogales, quizá, en otros. Los talleres que tienen para niños en los municipios, invítanos antes de irnos al municipio, pues donde vaya a comenzar un taller, bueno, para niños o para adultos, un taller, pues, para que estén pendientes. Claro, sí, cualquier invitación se los voy a traer para que nos ayuden también con la difusión. ¿No? La próxima semana estaremos en San Luis Río Colorado. Las jornadas de lectura, todos leemos, van más enfocadas a las escuelas. Entonces van a la escuela. Vamos a la escuela. Entonces vamos a ir a una secundaria, a una prepa, en Peñasco también, secundaria y prepa, en Sonoita una preparatoria. Pero de alguna forma sembramos, ¿no? O intentamos sembrar una semilla, sembrar la curiosidad para que los alumnos después van a la biblioteca, se lleven un libro y que ese libro termine en la casa, que lo lean más personas. Es una cadena. Josué, pues muchísimas gracias y muchas felicidades por lo que están haciendo ustedes, acercar la lectura a las personas, acercar los talleres a los niños y sobre todo despertar pues esa curiosidad por conocer más allá a través de un libro. Gracias. Esté pendiente usted allá en San Luis Río Colorado y en Puerto Peñasco para que en su escuela van a estar las jornadas de lectura del Instituto Sonorense de Cultura. Nos vemos aquí dentro de 8 días para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.